Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azarel Castillo Morales. Hoy voy a exponerles un artículo que me interesó bastante para la materia de genética y deporte del doctorado que estoy estudiando, en donde el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa me compartió este artículo, me llamó mucho la atención. Es Genética y Fútbol, la Asociación de Polimorfismos Genéticos ACTN3 y ACEI-D en jugadores de fútbol. Es un artículo de revisión. Entonces, ahorita les platico un poquito más. Antes me gustaría decirles que es un artículo del 2021 escrito por Wilson Arroyo Moya de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Colombia. Vamos a platicar antes de qué se refieren los términos de genética. Por ejemplo, es la ciencia que estudia la forma en la que se hereda la información contenida en los genes de una generación a otra. Entonces, se ha comprobado que el 99.9 de la secuencia de ADN en dos sujetos de diferentes es análoga y que el 1.1% restante radica en las incompatibilidades fenotípicas, como puede ser color de ojos, de piel, tipo de cabello, funciones biológicas y o susceptibilidad a ciertas enfermedades. Este pequeño porcentaje del 0.1% es al que se denomina polimorfismo genético. Y bueno, la epigenética también es otro término a analizar, describe los cambios heredables en la expresión génica que ocurren en la ausencia de cambios de secuencia de ADN. Entonces, estas modificaciones son la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Dichos cambios en la expresión génica se deben principalmente a efectos relacionados con el medio ambiente, con lo que nos rodea, lo que nos afecta, con el medio externo y también estímulos como es el entrenamiento, en este caso que estamos hablando de atletas de fútbol. La genómica es el conjunto de técnicas de las ciencias que se dedican al estudio integral de los genomas y se encarga de comprender la genética y la genómica. En sí, el estudio del ADN y de los genes. El genotipo y el fenotipo, pues son cosas que van de la mano, sin embargo no es lo mismo. El genotipo representa el material genético del individuo y el fenotipo es cómo se manifiesta el rasgo visible de un organismo, como puse aquí, por ejemplo, los ojos. Y el alelo, cada una de las dos o más versiones de un gen, un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del papá y otro de la mamá, y los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si son idénticos, son homocigotos, y si son alelos diferentes, son heterocigotos para este gen. Entonces, ya entrando en materia, el objetivo del estudio fue resumir posibles asociaciones de ambos polimorfismos y el rendimiento en jugadores de fútbol determinando combinación alélica y genotípica que más destaca en esta población y observar las relaciones a nivel pues físico y fisiológico. Entonces, tenemos primero que entender que el gen ACTN3 es el gen que codifica la proteína alfa-actinina 3. Es muy importante esta proteína porque es la funcional de la línea Z en el sarcómero muscular. Entonces, esta proteína está ubicada en fibras de contracción rápida, 2B, tipo 2B, que sirve de ayuda a la contracción muscular. Entonces, es sumamente importante para ejecución de contracciones musculares potentes y transmisión de fuerza producida por estas contracciones. Y sabemos que en el fútbol, pues hay mucho de esto. Dentro de los materiales y métodos, el diseño de investigación es un estudio descriptivo propositivo llevado en dos fases. La primera fue una revisión bibliográfica y la segunda una clasificación de la información. Entonces, la primera se usan para títulos de términos médicos, polimorfismo, jugadores de soccer, el nombre de los genes. El estudio va del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2019. Y bueno, son artículos, los criterios de inclusión, donde los polimorfismos fueran objeto de estudio, donde participaran deportistas profesionales o amateurs y donde se excluyen también trabajos no publicados, actas de conferencia y resúmenes. La clasificación de la información se clasifican en tres. Ahorita en la tabla siguiente lo vamos a poder ver mejor. Son 429 artículos que son potencialmente buenos, pero se excluyen artículos tipo resumen, eliminación de artículos duplicados y quedan 13 artículos para esta revisión. Entonces se clasifica por temáticas. Las temáticas aquí la tenemos, es frecuencia del polimorfismo en jugadores de fútbol. Aquí están los títulos que incluyen esta clasificación del estudio, los autores, el año y también el gen que se estudió. También tenemos aquí una segunda temática que es polimorfismo y rendimiento en test físicos e influencias psicológicas del polimorfismo. Entonces tenemos tres temáticas. Tenemos aquí los primeros resultados, donde son ciertos artículos donde se indican las frecuencias de ambos polimorfismos y nos damos cuenta en cuanto a frecuencias que
el gen, las frecuencias del ACE y D en 3 estudios reportan mayor frecuencia para el genotipo ID. Si se dan cuenta, ID es el que está en color gris clarito. Entonces, 3 estudios precisamente los centrales, los de Ulican, los de Sieskin y los de Coelho y colaboradores nos indican aquí una mayor frecuencia para el genotipo ID, los otros 2 estudios para el genotipo DD, como lo podemos observar, el del GOBA y el de Galeano. Ningún estudio reporta mayor frecuencia para el genotipo II, como lo podemos ver en la imagen. Ahora, todos los estudios, sin excepción, hallaron una presencia muy alta del alelo D en comparación con el alelo D e indican una relación del polimorfismo con el rendimiento de los jugadores. Entonces podemos ver que todos el alelo D lo tienen por arriba del alelo I, que está en color grisecito oscuro. Los resultados obtenidos para el polimorfismo ACTN3 indican una mayor frecuencia del genotipo RR. En 4 de los 5 estudios encontrados, el genotipo RX fue de mayor estudio. El RX es este. Si se dan cuenta, solamente RX, el de mayor frecuencia en el estudio de Coelho et al. Si lo podemos ver, observar aquí, como es que tiene por arriba del 50%, ¿no? Esta mayor frecuencia del genotipo RR. Y el alelo R contra el alelo X fue muy superior en todos los estudios. También lo podemos ver que todos, el alelo R está en color oscuro, todos están superados si lo comparamos con el alelo X en los 5 estudios. Entonces, en los polimorfismos de rendimiento y test físicos se encuentran 3 estudios. El de Pimienta, Coelho tuvieron similitudes en test de campo aplicados a campos de estudio, en donde miden capacidades físicas como velocidad, fuerza, el test de Bosco o Squat Jump y la resistencia aeróbica por yo-yo test. Entonces, el estudio de Pimienta tuvo como polimorfismo en 200 jugadores de primera división de Brasil, fueron separados en 3 grupos, dependiendo los resultados para frecuencias de polimorfismo, y aquí observamos que el grupo XX tuvo un rendimiento mucho mayor en la prueba yo-yo test en comparación con los otros 2 grupos, pero para el test de 30 minutos los individuos de RR pasaron tasas de tiempo más bajas que los grupos RX y XX, y el test de salto que medía la fuerza del dedo inferior, los individuos del grupo RR y RX, es mejor el salto en estos individuos. Entonces, el estudio de Coelho nos dice que el genotipo RR fueron superiores que los otros 2 grupos. En cuanto al estudio de Dionisio, nos dice que los participantes del estudio fueron los deportistas que portaban genotipos RR, RX y DD presentaron mejor rendimiento durante los test de fuerza, pero deportistas con ID y X y, perdón, II presentaron mejores resultados durante el test de resistencia. Entonces, bueno, influencias fisiológicas del polimorfismo. Tenemos que en 2017 Mesida estudia la asociación del polimorfismo y colaboradores y las tasas de lesiones. La tasa de lesiones, esto es sumamente interesante. Se dan cuenta en 5 temporadas de que el genotipo XX, que es deficiencia de alfactina 3, tiene una mayor incidencia y gravedad en lesiones de jugadores de fútbol profesional. Entonces, los que tenían este genotipo tenían 2.66 probabilidades más altas de incidencia de lesiones y 2.13 de probabilidades más altas de lesiones graves en comparación con los homólogos RR. Después, Klaus estudia 43 jugadores de fútbol profesionales en donde recopilaron datos de lesiones sufridas en 7 temporadas y se dan cuenta que los jugadores que poseen genotipo XX tuvieron tasa de lesión más alta. Coelho también evalúa indicadores de daño muscular como 2 enzimas, creatincinasa y alfactina, y 2 respuestas hormonales, 3, interleucina 6, cortisol y testosterona, antes y después de los partidos, y se da cuenta que indicaron que no hubo diferencia significativa entre los genotipos, aunque fue un poco mayor en individuos XX. Entonces, sí se ha estudiado las demandas fisiológicas durante el partido de fútbol por varios autores, aquí los tenemos, y nos dice aquí que la mayor parte del juego es aeróbico, cuando son acciones sin balón. Sin embargo, en gran medida el requerimiento aeróbico o las acciones que activan la vía aeróbica pueden construir los momentos más cruciales del juego. La aventada por el balón, el patear para el gol, la barrida para impedir una jugada importante, pueden ser algunos ejemplos. Se puede observar una relación entre los polimorfismos genéticos y el rendimiento de jugadores de fútbol, y cuando hay combinación significativa entre estos alelos,
Los genotipos y las capacidades de velocidad, fuerza, potencia dan como resultado mejor desempeño en pruebas de velocidad, en pruebas de fuerza. Y posibles líneas de investigación. Está sumamente interesante el tema en cuanto a genética y deporte, incluso talentos deportivos. Y bueno, se pueden realizar en cuanto a posibles líneas de investigación, entrenamientos individualizados dependiendo de las características genéticas que posee el jugador, biomarcadores genéticos para poder evaluar y individualizar y optimizar el rendimiento de atletas en general, y la aplicación de pruebas genéticas pueden proporcionar nuevas oportunidades a clubes deportivos para que entiendan la susceptibilidad de atletas a ciertos estados patológicos, como muerte súbita, cardiomiopatías, etcétera, y se mapea la identidad genética para puestos y roles específicos el atleta. Es sumamente interesante. Como conclusión, es parte de lo de las líneas de investigación. La verdad es que la genética, como en otros campos, empieza a jugar un papel protagónico dentro de las ciencias del deporte como un instrumento de ayuda que consideramos aún en desarrollo, a pesar de estar en el 2021, y en proceso de identificación, y también para la selección de talentos deportivos. Eso a mí me encanta. Y los biomarcadores genéticos pueden ser responsables en un futuro del estudio de riesgo de lesión para optimizar mucho más el rendimiento del fútbol profesional. Y bueno, estas son las referencias. En sí, ahí está el artículo por si lo quieren checar. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar.